Les traigo una advertencia crucial sobre la reciente catástrofe provocada por la Dana, que ha dejado a gran parte del país en un estado de desconcierto y desesperación. Este vídeo no solo es un llamado a estar alerta, sino que también ofrece una perspectiva amplia sobre la información que está surgiendo en torno a esta tragedia. Recibo cada vez más mensajes alarmantes, no solo aquí, sino en distintas plataformas y redes sociales, de personas que intentan informar de forma veraz y objetiva sobre lo que ocurre, y que encuentran trabas y respuestas desfavorables. Parece que la realidad molesta a algunos sectores, pero creo que es esencial poner las cosas en su lugar y señalar aquellas cuestiones que necesitan atención urgente, aunque sean incómodas para ciertos intereses. Este canal siempre ha intentado hacer las cosas bien, ofreciendo contenido sobre entretenimiento y noticias de celebridades. Sin embargo, una tragedia de estas dimensiones demanda seriedad y compromiso con la verdad. La situación que se está viviendo con la Dana es devastadora y requiere que todos tomemos conciencia, especialmente cuando observamos que se está intentando manipular la narrativa para introducir temas políticos que nada tienen que ver con la emergencia en cuestión. Este no es un momento para dividirnos, sino para unirnos y señalar las falencias con el fin de exigir mejoras y soluciones reales. Un caso concreto de esta politización es el de un chico de Paiporta que ha sido señalado injustamente por supuestas afiliaciones extremistas, basándose únicamente en un tatuaje que luce en su cabeza. Este joven ha aclarado que dicho tatuaje no representa ninguna ideología ni grupo político. Sin embargo, en redes sociales circulan rumores y desinformación, en un intento claro de manipular la percepción pública en un momento en que lo único que se debería estar promoviendo es la ayuda y la empatía hacia las víctimas. Esta manipulación de la información es una vergüenza, y lamentablemente no es un caso aislado. Personas con influencia buscan aprovecharse de nuestras desgracias para insertar su agenda política, usando a gente común como carne de cañón en medio de una tragedia. Resulta incomprensible que algunos intenten mezclar asuntos de política ultraderechista en un momento tan delicado como este, en el que tantas personas han perdido lo que más querían y muchas otras aún se encuentran en situaciones críticas. Incluso han llegado a negar que los habitantes de Paiporta se hayan manifestado en contra de la falta de apoyo y atención recibida en medio de la crisis, insinuando que quienes se alzaron en protesta no eran del lugar. Los propios habitantes han demostrado que esto es falso, que quienes lanzaron barro y levantaron su voz eran realmente de Paiporta. Es inconcebible que las autoridades se mantengan impasibles ante estos testimonios, especialmente cuando el dolor y la indignación son tan evidentes. Otro punto que merece ser destacado es la situación que se vive en el centro comercial Bonaire, un lugar emblemático que, en estos momentos, está sumido en el abandono. Los alrededores y los espacios interiores han acumulado barro y escombros, mostrando la falta de organización y de limpieza. Resulta inquietante que un sitio de tal relevancia esté en estas condiciones. Es importante que la gente observe lo que está ocurriendo y deje sus comentarios, porque solo así se generará la presión necesaria para que las cosas cambien. Hay imágenes impactantes que hablan por sí solas y que no pueden ser ignoradas. En este contexto, las palabras de Iker Jiménez también son significativas. Hace poco, Jiménez decidió modificar la programación de Cuarto Milenio para emitir Horizonte, un programa especial que buscó informar con profundidad sobre esta tragedia. En ese espacio, compartió datos impactantes y alarmantes, resaltando la importancia de entender el contexto real de esta catástrofe y de buscar respuestas claras en medio de tanta desinformación. La magnitud de los hechos demanda un análisis serio y profundo, y me parece fundamental que se hayan destinado esfuerzos en este sentido para arrojar algo de luz en medio de tanta confusión. Otra voz relevante en medio de esta crisis ha sido la del Dr. Cabrera, quien ha hecho declaraciones sorprendentes en torno al número de personas desaparecidas. Según su estimación, hablamos de cientos, posiblemente miles de personas que aún no han sido encontradas. A pesar de la gravedad de estas cifras, las autoridades parecen tratar esta situación como si fuéramos meros números, sin brindar explicaciones claras ni tomar las medidas necesarias para resolver la emergencia de manera efectiva. Cabrera menciona que incluso existen actas en las que se estimaba un número cercano a los 1900 desaparecidos, pero ahora esas mismas actas están siendo ignoradas o tachadas de inexistentes. Parece que, en lugar de esclarecer la verdad, se intenta oscurecer la situación para evitar críticas y responsabilidades. Es evidente que la falta de coordinación en esta crisis ha sido monumental. Las autoridades repitieron insistentemente que todos los medios estaban disponibles para atender a la población, pero en la práctica, quienes estuvieron al pie del cañón fueron los vecinos, personas comunes que sacrificaron su seguridad para auxiliar a otros en plena catástrofe. Los verdaderos héroes han sido aquellos que, sin esperar nada a cambio, han estado ahí ayudando. La promesa de que todos los recursos estarían a disposición de los afectados fue, en muchos casos, una falacia.
Lo que realmente se puso a disposición fueron los esfuerzos de gente solidaria y voluntariosa, no los recursos gubernamentales que tanto se mencionaron en los discursos oficiales. La desorganización y la evidente falta de liderazgo en una nación moderna como España, situada dentro del contexto de la Unión Europea, son aspectos que no podemos ni debemos aceptar. España es un país que, en teoría, debería estar preparado para enfrentar y gestionar crisis de cualquier índole. La infraestructura, el conocimiento y la experiencia acumulada deberían proporcionar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier emergencia, desde desastres naturales hasta accidentes y situaciones que requieran asistencia humanitaria a gran escala. Sin embargo, lo que hemos presenciado en este caso ha sido un despliegue de ineficiencia, de falta de preparación y de abandono total hacia la ciudadanía en uno de los momentos más críticos y desesperantes de nuestra historia reciente. Esta crisis ha dejado en evidencia las carencias estructurales y de liderazgo de quienes ocupan los niveles más altos de poder. Desde Moncloa, centro del Gobierno nacional, hasta el Ministerio del Interior, que debería ser el encargado de coordinar y asegurar la asistencia en este tipo de situaciones, se ha percibido una absoluta desconexión de la realidad y una falta de acción concreta. En vez de recibir un liderazgo efectivo, los ciudadanos se han sentido desamparados, enfrentándose a un vacío de gestión y de apoyo en un momento en el que más necesitaban dirección, seguridad y un mensaje de unidad por parte de sus líderes. Sin embargo, lo que han recibido es confusión, caos y, en muchos casos, un silencio que resulta más que frustrante. Es precisamente en situaciones de esta naturaleza cuando se demuestra la verdadera calidad de un gobierno y de sus dirigentes. La política, más allá de las ideologías, debería estar enfocada en proteger a la ciudadanía, en asegurar su bienestar y en brindar respuestas concretas y adecuadas en momentos de necesidad. No hay excusas para la falta de preparación que se ha puesto de manifiesto. Un país que se considera avanzado y que forma parte de la Unión Europea debería ser un ejemplo de organización y eficacia, no de abandono y de inacción. No estamos hablando aquí de simples errores, sino de una crisis de proporciones colosales que se ha agravado por la incapacidad de quienes deberían haber estado liderando la respuesta desde el principio. Esta crisis no tiene un color político. Es una tragedia humana que debería unirnos a todos en una búsqueda de respuestas y en una exigencia de responsabilidad. No importa el partido al que pertenezcan los líderes o los responsables de las instituciones, lo que importa es que sus decisiones, o su falta de ellas, han dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Por esta razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados ni permitir que las personas encargadas de gestionar esta crisis se vayan sin rendir cuentas. Es urgente y necesario que se emprendan acciones judiciales para investigar, esclarecer y determinar quiénes han fallado en su deber, quienes han contribuido al fracaso de la gestión de esta emergencia, y que estos individuos enfrenten las consecuencias de sus actos. Es momento de pedir rendición de cuentas y de exigir transparencia en un sistema que parece haber olvidado la responsabilidad fundamental de cuidar a sus ciudadanos. Este vídeo es, además de un informe sobre la situación, un llamado profundo a la reflexión. Desde este canal, siempre nos hemos enfocado en temas de entretenimiento y noticias ligeras, buscando aportar un espacio de distracción y de evasión de los problemas del día a día. Sin embargo, en esta ocasión, hemos sentido la necesidad de cambiar nuestro enfoque, de utilizar este espacio para visibilizar una realidad que afecta a todos y que no puede ni debe ser ignorada. Lo que está sucediendo es demasiado grave como para mirar hacia otro lado. Este es el momento en que todos debemos ser conscientes de la magnitud de lo que estamos viviendo y de la necesidad de actuar como una comunidad, con responsabilidad y con un propósito de cambio. No obstante, en lugar de recibir apoyo y de ver una respuesta unida, hemos encontrado críticas, insultos y desprecio de parte de personas que, por razones incomprensibles, prefieren el silencio, prefieren que esta verdad se mantenga oculta. Esta reacción debería alarmarnos a todos, porque refleja una falta de empatía y de sentido de comunidad que resulta preocupante. Hay personas que parecen priorizar sus propios intereses o sus propias creencias políticas por encima de la realidad de quienes están sufriendo en este momento. Es fundamental que cada uno de nosotros entienda que esta no es una crisis cualquiera, sino un fallo sistemático, una fractura en la estructura misma de la respuesta institucional que, si no se corrige, podría tener consecuencias aún más devastadoras en el futuro. La gravedad de lo sucedido no puede minimizarse ni justificarse. Miles de personas han perdido sus hogares, sus pertenencias, y en algunos casos, hasta la vida de sus seres queridos. Nos encontramos ante una situación que demanda una respuesta firme y decidida, no solo de los líderes políticos, sino también de la sociedad en su conjunto. Este no es el momento para divisiones ni para disputas ideológicas. Es el momento para exigir un cambio real, para pedir un sistema de respuesta que funcione, que actúe de manera rápida y eficiente, y que no deje a nadie atrás.
No queremos ver esta historia repetirse, ni en España ni en ningún otro lugar. La situación actual es una advertencia, una llamada de atención que no podemos ignorar si queremos construir un país más seguro y mejor preparado para el futuro. Es el momento de que los políticos, los verdaderos responsables de esta crisis de gestión, enfrenten las consecuencias de sus actos. No podemos conformarnos con discursos vacíos ni con promesas que no se cumplen. Es momento de exigir que se implementen reformas reales, que se revisen y fortalezcan los sistemas de respuesta ante emergencias, y que se garantice que las próximas generaciones no tengan que enfrentar una situación similar. Necesitamos líderes que comprendan la responsabilidad que conlleva su puesto, que prioricen la seguridad y el bienestar de la población sobre cualquier otro interés. Es esencial que quienes tienen el poder lo usen de manera responsable y que entiendan que su papel no es solo un título, sino un deber que deben cumplir. En los próximos minutos, tendrán la oportunidad de escuchar los testimonios de algunos de los verdaderos héroes de esta crisis. Policías, bomberos y voluntarios que, a pesar de las carencias, de la falta de recursos y del riesgo personal, han estado en la primera línea, ayudando y salvando vidas. Estos hombres y mujeres han enfrentado la adversidad con una valentía y una determinación que merecen nuestro respeto y admiración. A pesar de las condiciones difíciles, han trabajado incansablemente, enfrentándose no solo al desastre en sí, sino también a la falta de apoyo por parte de las instituciones. Sus testimonios son un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre hay personas que están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas para ayudar a los demás. La realidad que han vivido estos profesionales es dura y, en muchos casos, impactante. Han lidiado con situaciones límite, con una falta de recursos que ha puesto en peligro no solo a las personas afectadas, sino también a ellos mismos. En algunos casos, han tenido que improvisar, utilizando su ingenio y su experiencia para salvar vidas y brindar asistencia en condiciones que, en cualquier otra circunstancia, serían impensables. Para ellos, esta crisis no ha sido solo un desafío laboral, sino una experiencia personal que los ha marcado profundamente. El impacto emocional y físico de esta tragedia ha dejado una huella que tardará mucho en desaparecer, tanto en ellos como en sus familias y en la comunidad a la que han ayudado. Es crucial que sus voces sean escuchadas, que sus experiencias sean reconocidas y valoradas, y que se tome conciencia de la importancia de su labor. Estos testimonios no solo muestran la gravedad de lo que ha ocurrido, sino que también son una llamada de atención para que todos entendamos que no podemos seguir así. Necesitamos un sistema de respuesta que funcione, que esté preparado para actuar en cualquier circunstancia y que tenga los recursos necesarios para proteger a la ciudadanía en momentos de crisis. Los héroes de esta tragedia merecen nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestro compromiso de no permitir que una situación como esta vuelva a ocurrir. Estos dirigentes deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones de forma contundente, comenzando con la renuncia a sus cargos y, si es necesario, asumir responsabilidades legales por los errores y omisiones en la gestión de esta crisis. La incompetencia que se ha evidenciado en este desastre exige respuestas y justicia para quienes han sido afectados. ¿Deberían estos políticos someterse a investigaciones judiciales? ¿Acaso no es hora de que quienes fallaron en su deber de proteger a la ciudadanía rindan cuentas ante la ley y ante la sociedad? Este es un momento crítico que debería llevarnos a una revisión minuciosa de lo ocurrido, para esclarecer los errores y señalar a quienes, por acción o omisión, no actuaron con la diligencia requerida. Es sorprendente y alarmante la existencia de órdenes policiales que impedían la intervención de agentes, tanto en servicio como fuera de él, en una situación de extrema emergencia. Esta directiva, supuestamente emitida por la Delegación de Gobierno en Valencia bajo la administración del Partido Socialista, instruía explícitamente a los cuerpos de seguridad a abstenerse de actuar en zonas afectadas. Esta información, de ser cierta, es gravísima. Nos encontramos ante una orden que, en lugar de proteger a los ciudadanos, los dejaba desamparados. Incluso se emitió un comunicado de prensa para informar a los medios sobre esta decisión, lo cual convierte la situación en un hecho aún más inquietante y pone en evidencia una falta de sensibilidad y compromiso con la seguridad pública. La frustración entre los cuerpos de seguridad es palpable y absolutamente comprensible. Los agentes no solo fueron impedidos de cumplir con su deber, sino que también se les ordenó retirarse de áreas especialmente afectadas, como Benetússer, Sedaví, Massanassa, Alfafar, La Torre y otros municipios cercanos. Estos lugares, que se encontraban en la denominada Zona Cero de la catástrofe, necesitaban de manera urgente la intervención de la policía y demás servicios de seguridad. Sin embargo, el comisario provincial fue claro en sus instrucciones: ni siquiera se acercaran a estas localidades. Esta decisión, que parece increíble, dejó a comunidades enteras sin el respaldo de las fuerzas de seguridad en uno de los momentos más críticos.
Además, en un contexto de caos, múltiples denuncias de saqueos y robos en propiedades residenciales inundaron las redes y los medios. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades mantuvieron la orden de inacción, un hecho que muchos califican como una traición a la misión de los cuerpos de seguridad y a la confianza de la ciudadanía. En este contexto de abandono institucional, surgen personas como Ángel Gaitán, un ciudadano común que ha demostrado un compromiso y una capacidad organizativa que muchos esperaban ver en las instituciones. Gaitán, en un esfuerzo monumental, ha logrado recaudar 676.000 euros y toneladas de ayuda humanitaria en forma de alimentos, ropa y otros suministros esenciales para las personas afectadas. Este ciudadano ha logrado movilizar a cientos de voluntarios, que han respondido con entusiasmo y solidaridad, organizando y distribuyendo la ayuda desde el polígono de Aranjuez. Su labor, realizada en cuestión de días y sin los recursos de los que disponen las instituciones, ha puesto en evidencia la capacidad de la sociedad civil para enfrentar emergencias cuando las autoridades no responden. Su esfuerzo nos recuerda que, en momentos de crisis, la solidaridad puede superar cualquier diferencia política o ideológica. Este es el momento de abandonar etiquetas como facha o progre y unirnos en un propósito común de ayuda y reconstrucción. Paralelamente, el testimonio de los bomberos agrega una capa aún más preocupante a esta historia de incompetencia administrativa. Más de 20.000 bomberos de toda España han estado dispuestos a intervenir para ayudar a la ciudadanía afectada por la catástrofe, pero han encontrado una barrera burocrática infranqueable. Según afirman estos profesionales, el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CENEM, ha mostrado una incapacidad de coordinación que resulta incomprensible en un país desarrollado. Esta ineficiencia ha obligado a los cuerpos de bomberos a autogestionarse y a organizarse de forma independiente para poder asistir a las víctimas. Nos encontramos, entonces, ante una situación en la que la falta de organización desde las altas esferas no solo ha dificultado la respuesta ante la crisis, sino que, en palabras de los propios bomberos, ha puesto en riesgo la vida de muchas personas. La situación es aún más grave si consideramos que estos bomberos llevan años pidiendo la creación de una ley de coordinación nacional que permita activar de forma rápida y efectiva los recursos de emergencia en situaciones críticas, como incendios o desastres naturales. Esta ley, que aún no ha sido aprobada, busca precisamente agilizar la respuesta en momentos como el actual, evitando que la burocracia y las barreras administrativas entorpezcan el trabajo de estos profesionales. La falta de una legislación que permita una coordinación efectiva entre los distintos cuerpos de bomberos y otros servicios de emergencia en todo el territorio ha tenido un coste humano que hoy resulta incalculable. Según estos profesionales, la falta de esta ley básica de coordinación ha costado vidas en esta emergencia, y debería ser una prioridad inmediata para el gobierno. No podemos permitir que la burocracia sea un obstáculo cuando está en juego la vida de las personas. Lo que enfrentamos en estos momentos va mucho más allá de una catástrofe natural. Se trata de una crisis profunda que ha puesto al descubierto las fallas estructurales y la falta de preparación de nuestras instituciones. Estamos viviendo una situación que, lejos de estar únicamente relacionada con el poder devastador de la naturaleza, expone una grave crisis institucional, un problema de fondo que revela la incapacidad de las autoridades para reaccionar de manera efectiva ante situaciones de emergencia. En teoría, las instituciones deberían ser el pilar que sostiene y protege a los ciudadanos en momentos críticos, un sistema sólido y confiable capaz de responder y actuar con rapidez y precisión. Sin embargo, esta crisis ha puesto en entredicho la capacidad de nuestros líderes y la estructura que debería respaldarlos. La pregunta no es únicamente si nuestras autoridades pueden gestionar emergencias, sino si tienen la voluntad y la visión necesarias para enfrentar los desafíos que estas crisis presentan. Esta situación evidencia una debilidad en nuestro sistema de respuesta, una fragilidad que resulta inadmisible en un país que se considera avanzado y preparado. No es aceptable que en pleno siglo XXI, con los recursos tecnológicos, el conocimiento y la experiencia que existen, aún tengamos un sistema que falla en su deber más fundamental, proteger a sus ciudadanos. En un contexto moderno, en el que las crisis pueden surgir de múltiples maneras, desde desastres naturales hasta pandemias, es impensable que la estructura de respuesta ante emergencias esté tan desorganizada y debilitada. No podemos seguir ignorando esta realidad ni limitarnos a observar pasivamente cómo el sistema colapsa ante el primer gran reto. La incompetencia y la falta de preparación de nuestras instituciones no pueden quedar en la impunidad. Es esencial que se tomen medidas urgentes y decisivas para transformar un sistema que, tal como está, no cumple con las expectativas ni con las necesidades de la población. La burocracia ha demostrado ser uno de los principales obstáculos que limita la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia.
La rigidez de los procedimientos administrativos, la falta de flexibilidad y la dependencia de autorizaciones y trámites en medio de una emergencia son factores que no solo retrasan la respuesta, sino que también ponen en riesgo vidas. Los protocolos que deberían estar diseñados para proteger y salvar se han convertido en una traba, un obstáculo que ralentiza el trabajo de los verdaderos héroes de esta crisis: los bomberos, policías, personal de emergencias y voluntarios. Estos hombres y mujeres están dispuestos a sacrificar todo, incluso su propia seguridad, para cumplir con su deber de ayudar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el sistema, en lugar de facilitarles su labor, parece empeñado en ponerles trabas. La creación de una ley de coordinación de bomberos, que lleva años en espera, debería ser una prioridad absoluta en este contexto. Este vacío legal no solo deja desprotegidos a los bomberos, sino también a toda la ciudadanía, que en casos de catástrofes depende de estos profesionales para su seguridad y bienestar. La falta de una normativa que permita la rápida movilización y coordinación de los distintos servicios de bomberos a nivel nacional no es solo un problema administrativo, es un problema de vida o muerte. La existencia de esta ley garantizaría que, ante cualquier emergencia, los recursos se activen de manera eficiente y coordinada, permitiendo que los bomberos y otros servicios de emergencia actúen de inmediato y sin obstáculos. Es inconcebible que, en un país moderno, estos profesionales deban enfrentarse a barreras burocráticas en lugar de contar con el respaldo del sistema. Mientras los ciudadanos luchan por recuperarse de las pérdidas, aquellos en primera línea han tenido que combatir no solo contra el desastre en sí mismo, sino también contra un sistema que parece haberlos abandonado. Los bomberos, policías y personal de emergencias de toda España han demostrado un compromiso y una dedicación que van más allá del deber. Han trabajado en condiciones extremas, sin el equipo adecuado en muchos casos, enfrentando la escasez de recursos y el agotamiento físico y emocional. No solo han tenido que hacer frente a los daños causados por la catástrofe, sino que también han enfrentado la frustración de verse limitados por una estructura que no responde, que no está a la altura de las circunstancias. Estos profesionales no solo necesitan reconocimiento, necesitan un sistema que esté a su lado, que les brinde las herramientas y el apoyo necesarios para cumplir con su labor de salvar vidas. Es difícil comprender cómo, en un país con tantos recursos, los verdaderos héroes de esta crisis, aquellos que están en el campo, deben autogestionarse para poder actuar. La autogestión en situaciones de emergencia no es un signo de valentía o de iniciativa, es una señal de que algo está profundamente mal en el sistema. No deberíamos pedirle a estos profesionales que se organicen por sí mismos en medio de una crisis. Deberíamos exigir que el sistema esté listo para apoyarlos y respaldarlos en cada paso. Es inaceptable que tengan que depender de sus propios medios y que deban asumir responsabilidades que deberían recaer en las instituciones. Un país que se considera moderno y preparado no puede funcionar de esta manera. Debemos asegurarnos de que estos héroes cuenten con todo lo que necesitan para hacer su trabajo sin restricciones. Este momento debe servir como un llamado de atención, no solo para reflexionar sobre lo que ha fallado, sino para actuar de inmediato. La sociedad ha demostrado su capacidad para organizarse y para responder con solidaridad y apoyo. Los ciudadanos, en un esfuerzo colectivo, han ofrecido su ayuda, han brindado recursos y han demostrado que, incluso los momentos más oscuros, están dispuestos a trabajar juntos por el bienestar común. Sin embargo, no basta con que la sociedad civil se movilice, es necesario que las autoridades hagan su parte. Es momento de exigir responsabilidad y de asegurarnos de que quienes ocupan posiciones de poder tomen medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. El cambio no puede ser solo una aspiración, debe ser una realidad tangible. Los sistemas de respuesta ante emergencias necesitan ser reforzados, actualizados y, en muchos casos, replanteados por completo. La experiencia que estamos viviendo debe servir para reformar de raíz un sistema que ha mostrado sus deficiencias de manera devastadora. No se trata solo de reparar los daños, se trata de construir un sistema que esté verdaderamente preparado para enfrentar cualquier crisis, un sistema que valore la vida y el bienestar de las personas por encima de cualquier otra consideración. La sociedad ha hecho su parte y ha demostrado su fuerza y su resiliencia. Ahora es el turno de los líderes y de las instituciones de estar a la altura de las circunstancias.